Muy buenos días. Antes de leer el Evangelio, quisiera que por un momento pudieras recordar aquel sentimiento que tienes cuando va a llegar la quincena, cuando te van a pagar, cuando vas a recibir el cheque. ¿A poco no se siente muy bien que después de haber trabajado, podamos recibir una recompensa o una paga justa por lo que hemos hecho? Ay, pero qué mal se siente cuando trabajas mucho, no valoran tu trabajo y ni siquiera te pagan lo que consideramos que es justo. Ya San Pablo nos decía muy claramente que el trabajador tiene derecho a su salario. Por supuesto, de una u otra forma tenemos que sobrevivir y hay que trabajar para ganarnos el pan de cada día. Pero el Papa Juan Pablo II también nos hablaba de ver el trabajo quizás hasta desde otra perspectiva, no solamente para ganar una remuneración económica, sino poder entender que el trabajo dignifica a la persona. Que cuando tú trabajas, además de estar buscando dinero, sirves a la comunidad. Y hay que tratar también de buscar aquel otro bien, el ayudar a los demás. El trabajador tiene derecho a su salario y hay que pagar lo que es justo. En el Antiguo Testamento hay muchos textos bíblicos que hablan de eso, de que Dios mira cuando tú no le pagas bien a tus trabajadores. O sea, Dios cuida a aquellos que trabajan. Y el Papa Juan Pablo II nos recuerda que el trabajo dignifica a la persona. Entendiendo bien estos dos conceptos, no vamos a tener problema al leer el Evangelio el día de hoy. Porque al leer el Evangelio el día de hoy nos abre a una dimensión que ya entendemos que nuestro trabajo tiene que tener una remuneración económica cuando es nuestro trabajo. Entendemos que cuando trabajamos, además, debemos de buscar nuestra dignificación. El trabajo nos debe de hacer mejores personas. Pero el Evangelio está hablando de una actitud más profunda. Vamos a escucharlo. Dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Claro, este texto está tomado del Evangelio de San Lucas y pudiéramos nosotros mencionar que en el contexto Jesús más bien se está refiriendo a un trabajo, a un servicio, a algo que no consideramos como nuestro trabajo de paga, sino más bien hacer las cosas en otro sentido, por servicio. Te voy a poner este ejemplo. Y es verídico, a mí me pasó. Una vez yo estaba en una iglesia que no menciono el nombre, pero en esa iglesia, cuando termino la misa y estoy saludando a las personas, llega una mujer, se acerca a mí y me empieza a hablar de una manera, pues, no realmente propia. Empezó a demandar, a exigir, prácticamente quería que yo hiciera algo que ella quería que yo hiciera. Y pues yo me quedo todavía un poco así, como que ella se dio cuenta que pues yo me sorprendí por su actitud. No le decía nada y yo nada más estaba como que guardando distancia. Y ella todavía me dice: ¿no me reconoce, padre? ¿No sabe quién soy? Y honestamente, pues yo no la conocía. Le dije: no sé quién eres. ¿Quién eres? Y ella me dice: soy fulana de tal. Llevo ya 9 años cantando en el coro.
Y para empezar, esa ni siquiera era mi iglesia. Yo no conocía a los integrantes del coro. Yo nada más fui a cubrir a un sacerdote que no podía celebrar misa ahí. Yo nada más voy, lo cubro y al final me encuentro con que esta hermana muy querida en Cristo me estaba ordenando y casi reclamándome que ella tenía el derecho de exigirme porque había trabajado en el coro durante ya casi 9 años. Esa clase de servicio. Esa clase de trabajo a la que me voy a referir. Llámalo trabajo pastoral, llámalo trabajo ministerial, llámalo el servir al pueblo, a la comunidad. No me refiero al trabajo de tu remuneración económica, donde está claro que todo trabajador tiene derecho a un salario. Pero también está claro que nuestra responsabilidad, el prestar un servicio a la comunidad, es precisamente eso, el querer ayudar a los demás. Y ahí sí, sin esperar nada a cambio. Porque si vamos a estar yendo al coro a cantar para después exigirle al Padre que me haga una celebración privada, o si yo voy a estar sirviendo a la comunidad plantando árboles para después exigir que me den leña o el fruto de las manzanas de los árboles que yo planté en la plaza pública, o si yo voy a plantar rosas y voy a exigir que nadie se acerque a ellas, pues al final quizás se agradecería mejor que no prestaras esa ayuda. Jesús aquí a lo que nos está invitando es a que tengamos una libertad interior. A que cuando sirvamos no miremos ni a quién ni esperemos nada. Si yo voy a ir a cantar a la iglesia, a ser ministro extraordinario, a ser lector, si yo voy a servir en algo, no debo de esperar que ni siquiera me aplauden ni me den las gracias. Yo lo hago por amor y por amor lo hago. Cuando yo espero que se me pague por un servicio que estoy dando y que se me reconozca y que pongan una placa en las puertas diciendo mi nombre o una placa honoraria diciendo gracias porque sirvió a esta comunidad, entonces se pierde la libertad, se pierde que la recompensa me la vaya a dar Dios. Jesús dice, cuando tú hagas las cosas, no esperes. En esta parábola, que es quizás muy dramática, porque casi todos vamos a decir, uy, qué mal el jefe. Pues el jefe, después de que estuvo trabajando el empleado todo el día en el sol, pues lo normal es que cuando entre, pues el patrón le sea agradecido y le dé agua, lo siente a la mesa. Pero Jesús dice, no, es empleado, y es empleado allá y aquí y en el otro lado. El siervo no debe de esperar que el amo le agradezca por hacer lo que tenía que hacer. Si el amo se lo agradece, pues tiene un muy buen amo. Nosotros trabajamos para Dios y será Él el que nos lo agradezca en el momento en que Él lo vea adecuado. Pero no deberíamos de exigir aquí en la tierra y mucho menos a otros que nos reconozcan. Qué triste es cuando alguien reclama algo que creíamos que lo estaba haciendo de todo corazón. Casi pierde completamente todo el beneficio que dio. Y te voy a decir algo, en estos días que hemos estado recordando a los fieles difuntos y he traído a la memoria a 2 personas que se fueron y quizás no les reconocimos mucho toda la labor que hicieron y sin embargo nos queda el testimonio de la grandeza de corazón que tenían. Que en el silencio, haciendo lo que ellos tenían que hacer en el silencio, al final cuando ya no están, nos dimos cuenta de que también hacían eso, que ni cuenta nos dábamos. Y ahora que no están, ¿quién va a poder llenar esa ausencia? En cambio, aquellos que parvorotean todo lo que hacen, pues a veces hacen muy poco y exigen mucho.
Hoy Jesús nos pide que más bien vayamos con la libertad de no esperar ningún reconocimiento, sino simplemente hacer lo que teníamos que hacer. Que en el orden del amor hay mucho que tenemos que hacer. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que siempre nos va a dar la recompensa a cada uno de nosotros, pues Él sí sabe todo lo que hacemos. El Dios que ve lo secreto, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de trabajadores y de actitudes, recuerdo esta anécdota. Dicen por ahí que había un señor que ya estaba a punto de jubilarse y él estaba muy contento porque ya sabía que en un mes, precisamente en un mes, se cumplía la fecha de su jubilación y ya iba a dejar de trabajar. Él se dedicaba a la construcción, él era el que dirigía las obras de construcción y durante muchos años estuvo construyendo muchos hasta vecindarios o colonias nuevas, fraccionamientos de casas, así que contactos y todo él tenía. Pues resulta que su patrón lo manda a llamar y le dice, oye, ya sé que te vas a jubilar dentro de un mes, ya vi los documentos y todo, pero te quiero pedir de favor que me construyas una casa más. Los planos aquí están. Aquel hombre cuando abre los planos y se da cuenta de la casa, empieza a refunfuñar en su interior, se llena de mucho coraje porque dice, esta casa me va a costar 5 meses o 6 meses simplemente en coordinar. Y yo ya quería jubilarme, pero no se atrevió a decirle que no al patrón porque pues por lo pronto él tenía que acabar y le iban a pagar y dijo, bueno, un rato más. Pues aceleró lo más que pudo para acabar en esos 6 meses. Metió mala calidad, no pasaba las inspecciones de la electricidad, ponía los sockets de electricidad sin que tuviera cables por adentro de las paredes. O sea, todo lo hizo mal. Cuando tenía que construir la alberca, ni siquiera siguió los límites del tiempo del secado del concreto, así que seguramente esa alberca iba a tener filtraciones y quien comprara esa casa iba a tener un problemón porque iban a tener que quitar todo el concreto de la alberca y volver a hacerla. O sea, todo lo hizo mal. Acabo que él dijo, para cuando yo la termine y la casa muestre problemas, yo ya no estoy. Así que adiós. Termina la casa, regresa, se presenta ante la oficina y le dice, ya acabé la casa, no hay ningún otro proyecto, ya no tomo ningún otro proyecto, así que muchas gracias, me jubilo, me voy y gracias por todo el tiempo que estuve aquí. Y el dueño de la compañía le dice, yo estoy muy agradecido contigo, así que en señal de todo mi agradecimiento, esa última casa que sé que era una casa de lujo, la que te pedí, es tuya, te la regalo. ¿Te das cuenta de cómo habrá sentido aquel hombre? ¿Te das cuenta que aquella casa que él pudo haber hecho excelente trabajo? Y en ese momento, cuando él empieza a recapacitar y dice, tiene alberca, pero no tiene alberca. Tiene contactos de electricidad, pero no tiene electricidad. Los desniveles de la puerta eléctrica de la cochera no sirven, van a estar rayándose. Y empezó a sacar todo lo que había hecho mal. Los desniveles del drenaje no sirven en el momento en que se metan a bañar las personas, se van a inundar los cuartos. Aquel hombre se lamentó tanto de no haber hecho las cosas bien. Nosotros ciertamente trabajamos por un salario, pero deberíamos de tener otro trabajo donde solamente busquemos el servicio. Y en todo lo que hagamos, pongamos el amor, que en eso está la calidad del cristiano. No en esperar, sino en la forma en cómo damos y servimos. Que tengas un excelente día.